Wow. Vuestros pastores se hacen querer. ¿Cuántos saben eso? Estoy intentando convencerles de que vengan a España. Les estoy prometiendo que les voy a tratar bien. Les voy a dar paella, playa, siesta, todo lo que ellos quieran. Entonces, más os vale tratarlos bien, porque si no me los llevo a España, ¿eh? De verdad que tienen mi cariño. Se lo he dicho muchas veces. Alguna vez alguno podría pensar que es simplemente una cortesía, pero no soy de las personas que necesitan adular. Simplemente hablo desde el corazón y, bueno, me siento honrado de establecer conexión con vosotros y espero que con el tiempo se convierta en una amistad verdadera, porque necesitamos amigos. Necesitamos amigos. Por cierto, tengo que decir, este hombre, el presentador, estaba on fire. Yo digo, que le dejen predicar, por favor, que le dejen predicar. Yo lo estaba disfrutando. Muy bien, tengo una palabra ardiendo en mi corazón que me gustaría compartir con vosotros esta mañana. La he titulado La vida cristiana normal. Y me gustaría que te imaginases la siguiente situación. Imagina que no formas parte de Occidente, que formas parte de una tribu aislada en algún lugar del planeta Tierra, sin contacto con el mundo occidental, sin haber tenido conexión con ninguna iglesia, sin haber escuchado nunca una predicación. Imagina que de repente unos misioneros logran llegar allí donde tú estás y establecer contacto contigo y con tu tribu y consiguen aprender el idioma y traducen la Biblia a tu idioma, y cuando la tienen lista te la regalan y te dicen una sola cosa: este libro, léelo, porque todo lo que dice es verdad. Y tú comienzas a leerlo por primera vez. Imagino que podrías comenzar quizá por los evangelios. Lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después continúas leyendo Hechos de los Apóstoles. Y después continúas con las cartas pastorales, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, de Judas, de Santiago. Y terminas en Apocalipsis. Mi pregunta es, al terminar de leer este libro, creyendo que todo lo que dice es verdad, ¿cuál sería tu expectativa? Lo que quiero decir es que si solo hubieses leído la Biblia, creyendo que todo lo que dice es verdad, sin haber asistido a ninguno de nuestros encuentros religiosos aburridos y sistemáticos, sin haber leído ningún libro de teología o haber escuchado ninguna exposición doctrinal, si solo hubieses leído la Biblia creyendo que todo lo que dice es verdad, tú tendrías una gran expectativa de la intervención de Dios en tu vida y en el mundo que te rodea. Lo que quiero decir es que si hubieses leído este libro creyendo que todo lo que dice es verdad, sin tener contaminada tu mente con un sistema religioso, tú tendrías una gran expectativa por lo que Dios puede hacer. ¿Qué digo una gran expectativa? Una grandísima expectativa por la obra de Dios en tu vida y en el mundo que te rodea. Ahora, tengo un temor que me gustaría confesar. Temo como ministro estar fomentando un sistema eclesial tan autosuficiente, tan basado en la capacidad humana, que si el Espíritu Santo decidiese abandonar nuestra iglesia, tardásemos meses en darnos cuenta de que ya no está ahí. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hacemos en nuestras reuniones necesita mucha organización, mucha tecnología, mucho talento, es decir, mucho de nosotros, pero poco del Espíritu Santo. Y seamos honestos, cada vez que leemos este libro,
cada vez que nos adentramos en los evangelios, en las historias de la iglesia y de la vida de los apóstoles, nos damos cuenta de que hay una brecha entre lo que leemos en este libro y lo que muchas veces vivimos en nuestra vida. Por lo menos ese es mi caso. Yo leo este libro y veo cómo ellos vivían y digo, es que me gustaría creerlo, pero noto una brecha, como que no todo lo que pone aquí lo estoy viviendo y casi me pongo en un conflicto personal. Pero te voy a ser bien honesto. Hay algo que he decidido. Hay algo que me he rehusado a hacer. Me rehúso a descender la Biblia al nivel de mi experiencia. Más bien me he propuesto provocar mi experiencia personal, incomodarla hasta que progresivamente consiga elevarla al nivel de la Biblia. Me rehúso a crear una teología que avale mi estilo de vida cristiano aburrido, mediocre, sin poder, sin revelación, sin conflicto espiritual, sin evidencia del reino de Dios. Me rehúso a crear un sistema religioso en mi mente para avalar mi estilo de vida acomodado. Es más, pretendo morir intentándolo que no intentarlo nunca. Quiero provocar mi experiencia. No quiero descender la Biblia al nivel de mi experiencia. Quiero incomodar mi experiencia hasta poder elevarla al nivel de la Biblia. Queridos, hemos hecho algo terrible. Hemos tomado este libro salvaje y lo hemos domesticado. ¿Y cómo lo hemos hecho? Encajonándolo en nuestras ideas, intentándolo adaptar de tal manera que pueda avalar nuestro estilo de vida, justificar nuestra vida cristiana, a veces carente de emoción. Pero ¿sabéis qué? Dios está esperando a alguien aquí en esta iglesia, en Centro Cristiano Evangelístico, que pueda contender con Dios hasta que lo que está escrito en este libro se encarne en nuestra vida. Por favor, toca el sofá más fuerte. Toca ese sofá. Ahora, hermanos, yo no sé cuál es vuestra teología. Yo soy un fanático de la teología. Llevo muchos años estudiando, revisando y debatiendo mi teología. Pero finalmente he decidido reducir toda mi teología a una sola afirmación. Una afirmación que es como una brújula que me marca el norte en la vida espiritual. Siempre que me siento perdido en los detalles de la Biblia y de la teología, recurro a esa afirmación como algo que me marca el camino a seguir. Y este es el resumen de toda mi teología. Jesús es mi teología. Si quiero saber cómo es Dios, solo tengo que mirar cómo era Jesús. Si quiero saber qué le gusta a Dios, solo tengo que mirar qué le gustaba a Jesús. Si quiero saber con qué tipo de personas se quiere relacionar Dios, solo tengo que ver con qué tipo de personas se relacionaba Jesús. En definitiva, Jesús es mi teología. Jesús es la vida cristiana normal. De hecho, Jesús es el cristiano más normal que existe. Es el cristiano original, es el modelo. Y quiero mostrarte cómo la Biblia nos muestra cómo Jesús vivía su vida en relación con el Espíritu Santo. Acompáñame a la escritura, a Lucas capítulo 3, versículos 21-22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4, 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: ¡ah, déjanos! Hay que meterse en la historia, hermano. ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¡Wow! Podríamos dejar este mensaje aquí, porque creo que lo que acabamos de leer es suficiente. Pero permíteme unos minutos más para poder desentrañar algo muy interesante que nos muestra este texto. Este texto muestra 3 afirmaciones acerca de la relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo. Dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. 3 afirmaciones acerca de la relación de Jesús con el Espíritu: lleno, guiado y en el poder. Di conmigo: lleno, guiado, en el poder. Lo que quiero decir es que el Padre activó a Jesús para cumplir su propósito en la tierra a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que modela lo que es una vida cristiana normal. Una vida llena, una vida guiada y una vida en el poder del Espíritu Santo. Déjame hablarte primero de lleno. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, lo que voy a compartir contigo fue una de las revelaciones que creó un impacto en mi vida espiritual que lo cambió todo. Cambió mi manera de leer los evangelios y cambió mi manera de vivir la vida cristiana. Y me gustaría compartirlo contigo. Y es esto: Jesús, que fue desde la eternidad Dios verdadero, no un semidios, no una emanación de Dios, no un Dios creado, no, Dios verdadero, Dios todopoderoso, eterno, omnisciente, el no creado. Cuando se hizo hombre con todas las consecuencias. Se despojó de su naturaleza divina y se hizo igual a nosotros y asumió todas nuestras limitaciones humanas. Era igual a nosotros, excepto en una cosa: no tenía pecado. Es decir, Jesús, el 100% Dios, se hizo 100% hombre.
Dios se humilló de tal manera a sí mismo que se limitó a vivir dentro de los estrechos límites de la humanidad. En otras palabras, Dios, el Todopoderoso, se metió dentro de piel y hueso. Y no sé si esto te sorprende. Quizá tú piensas en el poder que hizo falta para que Dios crease los confines de las galaxias con el poder de su palabra. Pero lo que a mí me impacta es que ese Dios todopoderoso, eterno y omnisciente, fue capaz de contenerse dentro de piel y hueso, dentro de una naturaleza humana. Eso me rompe la cabeza. Dios se encarnó en el vientre de una sencilla mujer llamada María. Se hizo un embrión y tuvo que crecer durante 9 meses bajo el calor de ese vientre. Y después nació envuelto en la tierna piel de un bebé y comenzó a sentir frío, dolor, hambre. Ese bebé que era Dios, totalmente dependiente, se hacía pipí y popó. Dios. Y cuando yo pienso en esto, pienso, wow. Lo que quiero intentarte decir es que Jesús se vació tanto de su naturaleza divina que para cumplir su misión tuvo que llenarse del Espíritu de Dios. Si no, pongámoslo a prueba lo que estoy diciendo. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio en este mundo? ¿Cuál fue el detonante para que Jesús comenzase lo que conocemos como los 3 años de su ministerio de predicación y demostración del reino de Dios? Yo sé que tú lo sabes. Fue un acontecimiento muy conocido. Fue el día que fue bautizado en el Jordán, y cuando salió del agua el cielo se abrió, el Padre afirmó a su Hijo. ¿Y qué ocurrió? Descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Ahora, ¿cuántos milagros hizo Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista: 0. ¿Cuántos endemoniados liberó Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista: 0. ¿Cuántos mensajes predicó Jesús con revelación sobrenatural? Te voy a dar una pista: 0. Lo que estoy intentando decirte es que Jesús no sanó a un enfermo, no liberó un endemoniado, no hizo un milagro, no demostró ninguna evidencia del reino de Dios antes del momento de ser lleno del Espíritu Santo. Y no lo hizo porque no podía. Jesús no hizo nada antes de ese momento porque Jesús no podía hacer nada antes de ese momento. Jesús no podía sanar, Jesús no podía expulsar demonios, Jesús no podía predicar con revelación, Jesús no podía liberar ninguna de las evidencias del reino de Dios antes de ser lleno del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que Jesús estaba tan limitado por su naturaleza humana como cada uno de los que estamos aquí estamos limitados por la nuestra. Entonces la pregunta esta mañana sería: ¿cómo hizo Jesús todo lo que hizo en los evangelios? Y aquí viene la revolución teológica que cambió mi manera de vivir la vida cristiana. Fue esto: descubrir que todo lo que hizo Jesús en los evangelios lo hizo como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Te lo voy a volver a decir: todo lo que hizo Jesús en los evangelios lo hizo como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para hacer todo lo que se relata en los evangelios. Cada enfermo que sanó, cada endemoniado que liberó, cada milagro que hizo, multiplicar los panes y los peces, acallar la tormenta, resucitar muertos, predicar con revelación. Jesús hizo
todo eso como un hombre al 100%, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Lo que quiero decirte es que el Espíritu Santo fue el equipamiento sobrenatural dado por el Padre para que Jesús pudiese vivir más allá de los límites de su naturaleza humana. Ahora piensa en esto. Si Jesús hubiese hecho todo lo que hizo como Dios todopoderoso, como el Dios que se reveló a Moisés en el monte Sinaí, y Dios hubiese sanado enfermos, liberado endemoniados, resucitado muertos, yo realmente estaría impresionado. Pero mi vida cristiana quedaría reducida a ser simplemente un espectador de lo que Dios ha hecho, porque Él es Dios todopoderoso y yo soy un simple mortal. Pero cuando Jesús hizo lo que hizo como un hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo, sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos, yo sigo realmente sorprendido, pero no solo sorprendido, también me veo desafiado a convertirme en un imitador. Porque Jesús vino para decirnos cómo es la vida cristiana normal. Si Jesús hubiese venido solo como Dios todopoderoso, Él no podría haber dicho, imitadme a mí en todo lo que he hecho, porque Él sería Dios todopoderoso y nosotros simples seres humanos. Pero cuando Él dijo, imitadme a mí, lo hizo desde una posición de hombre, pero como un hombre en correcta relación con el Espíritu Santo. ¡Wow, iglesia! Eso tiene que desafiar a alguien aquí. Eso debe ser una invitación a vivir una vida cristiana más allá del ritual religioso, más allá de vivir una vida buena, más allá de tener un buen testimonio. Nos está invitando a vivir una vida emocionante. Este es un texto que me encanta, es como el resumen de todo lo que estoy hablando. Hechos 10:38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió a Jesús? Dios. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y eso qué le dio? Poder. ¿Poder para qué? Para andar haciendo bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que quiero decirte es que Jesús sin el Espíritu Santo era simplemente el carpintero de Nazaret. Pero Jesús con el Espíritu Santo era el Cristo, Jesucristo. Cristo quiere decir ungido, aquel que está empapado con la unción del Espíritu Santo. Y entender eso ha cambiado mi manera de leerle el Evangelio. Descubrí que el Evangelio no es solo algo que admirar, el Evangelio es algo que imitar. Descubrí que Jesús modela la vida cristiana normal. Descubrí que Jesús nos enseña qué es vivir una vida en perfecta relación con el Espíritu Santo. Descubrí que una vida llena del Espíritu Santo se parece a Jesús. Creo que la iglesia primitiva entendió esta verdad, que parece que la iglesia sofisticada hemos olvidado. Que el Evangelio nos habla del momento en el que Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán y fue impulsado a trastornar el mundo. Y Hechos de los Apóstoles nos habla del momento en el que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés y fueron a trastornar el mundo. Y cuando yo entiendo de qué se trata esto, me doy cuenta de que quizá ese Espíritu Santo que a veces parece que está olvidado en nuestras reuniones, que no tiene mucho que decir, que debe someterse siempre a nuestros programas y que quizá nos acordamos un poquito de él en la última oración,
para la iglesia naciente era el comandante, era el jefe supremo, era el que marcaba el ritmo, era el quien dirigía a la iglesia hacia los propósitos de Dios. Ahora, yo sé que tú podrías argumentarme después de eso, Itiel, pero no te olvides de una cosa: Jesús no tenía pecado, y eso debe hacer alguna diferencia. Sí, es cierto, Jesús no tenía pecado. Pero yo he leído en la Biblia que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, esa sangre ha sido una provisión para nosotros, porque dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces dejemos de usar ese argumento como una excusa para avalar nuestra vida mediocre y acomodada, porque quizá lo que realmente está pasando es que no tenemos el celo para contender con Dios, para que lo que está escrito en este libro se encarne en nuestra vida. Quizá lo que más nos diferencia de Jesús es esto: que Jesús era tan dependiente del Espíritu Santo y nosotros somos tan autosuficientes con nosotros mismos. Yo recuerdo que al terminar una reunión, alguien se acercó a mí y quería alabarme, tener un momento de halago hacia mi persona, que finalmente terminó convirtiéndose en una exhortación divina. Se acercó a mí y me dijo: wow, Itiel, tú hablas muy bien, tienes carisma, qué bien te comunicas. Y me dijo: yo creo que tú serías un buen vendedor. Y yo recibí el halago y dije: wow, pues sí, sería un buen vendedor. Tengo carisma, hablo bien, manejo el lenguaje. Y me fui a casa y estaba en mi devocional, y de repente escucho a Jesús diciéndome: Itiel, con que eres un buen vendedor, ¿eh? Pues sí, eso parece, Jesús, parece que tengo habilidad para vender, sí, eso parece. Y Jesús me preguntó: Itiel, ¿hay alguna diferencia en lo que haces como predicador y lo que harías como un vendedor? Porque si todo lo que haces como predicador es lo que podrías hacer utilizando el mismo talento humano que se necesita para ser un buen vendedor, ¿para qué te he dado el Espíritu Santo? Y ese momento comprendí. Toca el sofá más alto, toca el sofá, que se oiga. Hay que afinar, ¿eh? Ese día entendí que una vida cristiana que puede vivirse con el poder de tu capacidad humana no es una vida cristiana de ninguna manera. Puede ser una vida moral, puede ser una vida disciplinada, puede ser una vida religiosa, pero no es una vida cristiana, porque una vida cristiana en definición es una vida dependiente del Espíritu Santo. Una vida que va más allá de los límites de la humanidad, una vida que nos estira para vivir más allá de los estrechos límites de quienes somos como seres humanos. Quizá alguno podría decir: Itiel, pero yo tengo autocontrol. Mira, los budistas tienen autocontrol y no tienen al Espíritu Santo. Alguno podría decir: Itiel, pero yo tengo disciplina. Los musulmanes tienen disciplina y no tienen al Espíritu Santo. Algunos podrían decir: yo tengo resultados evangelísticos. Los testigos de Jehová tienen resultados evangelísticos y no tienen al Espíritu Santo. Dios nos está invitando a vivir una vida humanamente imposible, la vida de Jesús, que significa leer cómo Él vivió y comprometernos a amar como Él amó, a tener compasión como Él la tuvo, a confrontar las fuerzas del mal como Él lo hizo, a vivir una vida emocionante al estilo de Jesús. Algo que cuando el mundo nos vea diga:
ahí tiene que haber algo diferente. Algo que no se explica humanamente. Esa manera de perdonar, esa manera de ser generoso, esa manera de tener gracia, esa manera de ser valientes es sobrehumana. Porque, queridos, la vida cristiana no se trata de esperar a que muramos para poder ir al cielo. Se trata de que Jesús murió por nosotros para que el cielo venga a vivir dentro de nosotros, la realidad de Dios, Dios metiéndose nuevamente dentro de piel y hueso. Eso es la vida cristiana, eso es a lo que estamos llamados. Muy bien. Vamos a hablar de guiado. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué crees que Jesús tuvo tanto éxito en todo lo que hacía? Porque Jesús tenía su voluntad rendida al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Ahora, ¿quién impulsó a quién? El Espíritu a Jesús. Es decir, ¿quién marcaba el ritmo del ministerio de Jesús? El Espíritu Santo. Jesús nos desafía a aprender el arte que caracteriza a los cristianos, que no es otra cosa que aprender a escuchar la voz del Espíritu y a obedecer lo que nos está mandando. Pero ¿sabes qué? Muchos dicen, es que yo no escucho la voz del Espíritu. Y déjame decirte algo. El Espíritu Santo es muy comunicativo, Él quiere comunicarse contigo, pero muchas veces hay demasiado ruido en tu mente, tanto ruido en tu mente que la voz del Espíritu es ahogada en medio de tanto ruido. El volumen de todas las cosas que pasan por tu mente es más alto que el volumen de la voz del Espíritu Santo. Sabes, es muy difícil percibir la voz del Espíritu cuando tenemos nuestra mente en modo multitarea. Siempre haciendo cosas, siempre pensando en cosas, siempre yendo rápido, siempre contestando mensajes. A veces me temo que el bim bim de las notificaciones de nuestro smartphone tiene más autoridad sobre nuestra vida que la voz del Espíritu Santo. Porque el bim bim de las notificaciones de nuestro smartphone puede interrumpirnos en cualquier momento. Y vamos si lo hace. Nos interrumpe en una conversación, nos interrumpe en una comida familiar, nos interrumpe incluso en el culto dominical, nos interrumpe y dejamos que nos interrumpa. Pero el Espíritu Santo no encuentra manera de interrumpirnos y decirnos, para aquí porque tengo algo que quiero que hagas. Y sabéis, el Espíritu Santo desea guiarnos, desea llevarnos, impulsarnos hacia lugares que a veces nos pueden resultar incómodos. Quiere guiarnos, darnos la mano y llevarnos a compartir nuestra fe con nuestros compañeros de trabajo. A veces a pasar ese momento vergonzoso de orar por un enfermo que puede ser tu vecino o el panadero o un compañero de universidad. El Espíritu Santo quiere guiarnos a mostrar compasión a un pobre que está en las calles de San José. El Espíritu Santo a veces quiere guiarnos a perdonar a alguien que nos ha hecho daño. El Espíritu Santo constantemente quiere guiarnos, pero guiarnos a lugares que a veces son tan incómodos que le resistimos. Resistimos al Espíritu Santo. Porque Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Y cuántos saben que el desierto es un lugar incómodo, verdad? Muchas veces el Espíritu Santo quiere guiarnos a situaciones incómodas que requieren perdón, que requieren valentía, que requieren asumir ciertos compromisos y sacrificios. Y le resistimos y así vivimos la vida cristiana. Y queridos, quizá la vida cristiana no se trata tanto de cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino de cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros. Lo voy a volver a decir. Quizá no se trata de cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino de cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros.
si nuestra voluntad está rendida a su voluntad, si Él es capaz de tener autoridad para romper nuestra agenda y escribirnos una nueva, si Él es el capitán de nuestra vida. Gracias. Y quiero terminar con esto. En el poder. Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Jesús definió el propósito por el cual el poder del Espíritu Santo estaba sobre Él, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El tiempo concluye y debo darle final a esto, pero dejadme decir solamente esto en este punto. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús y está sobre cada uno de nosotros para el beneficio de los pobres, los quebrantados, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Quiero ser claro contigo, hermano, hermana. El poder del Espíritu Santo te ha sido dado no para servirte a ti mismo, sino para servir al mundo que te rodea. Un cristiano que no sirve de alguna manera a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, no justifica el poder que le ha sido dado. De hecho, me atrevo a decir que el Espíritu Santo se siente encarcelado en el cuerpo de los cristianos que no sirven a los demás. Y tú no quieres ser una cárcel para el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en ti y deseas salir. Y dice: déjame salir, quiero abrazar a esa persona. Déjame salir, quiero traer una palabra de consuelo a esa otra persona. Déjame salir, quiero mostrar compasión a alguien. Déjame salir, quiero sanar a ese enfermo. Déjame salir, quiero reprender ese demonio. Déjame salir. Y muchas veces lo mantenemos encerrado como en una cárcel y nos contenemos, le resistimos, cuando Él quiere salir a través de ti al mundo. Lo que quiero decirte es que cuando recibiste el Espíritu Santo, no solo recibiste un regalo, recibiste una responsabilidad. La responsabilidad de llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Y seamos claros, no podemos meter a todo San José dentro de la iglesia, pero podemos meter a la iglesia dentro de todo San José. Podemos esparcir a los cristianos llenos del Espíritu Santo como la levadura en la masa en los lugares de influencia de esta ciudad. Porque el plan de Jesús no era tener solo unos pocos superungidos que hiciesen las grandes campañas. El plan de Jesús era tener una iglesia ungida. Una iglesia de hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos, poseídos por el Espíritu Santo, que se atreviesen a liberar las evidencias del reino de Dios allí donde estuviesen. Pero queridos, esto no será sin conflicto, porque el Espíritu Santo va a impulsarte a un conflicto con las fuerzas del mal. Si lees el Evangelio te darás cuenta que constantemente el Espíritu Santo impulsaba a Jesús a una confrontación con el mundo de las tinieblas. Los demonios gritaban cuando el Espíritu Santo estaba ahí en Jesús, diciendo: déjanos, deja de atormentarnos. Sabemos que has venido aquí a destruirnos. Wow, esa debería ser la definición de una vida cristiana normal: hacer temblar a los demonios. Queridos, los demonios tiemblan cuando te ven entrar a un lugar, porque
Un cristiano lleno del Espíritu Santo es una declaración de guerra contra Satanás. ¿Por qué? Porque un cristiano lleno del Espíritu Santo es Dios una vez más metiéndose dentro de piel y hueso. Y no hay algo más escandaloso para el infierno y más emocionante para el cielo que un cristiano ungido que camina por este mundo portando a Dios y demostrando las evidencias de quién es Él en el mundo que le rodea. La Biblia dice que se levantarán muchos anticristos y se han levantado muchos hasta ahora. No dice anti-religión, dice anticristos, es decir, los anti-ungidos, los que están contra la unción. Porque lo que pone nervioso al infierno no es nuestro talento, ni nuestra habilidad para hablar, ni nuestra capacidad para organizar encuentros. Ni siquiera le pone nervioso tanto la obra social o ciertas actividades que son buenas socialmente hablando. Lo que pone nervioso al infierno es la unción. Es la unción, que es la evidencia de Dios sobre nosotros. Y se han levantado muchos espíritus de anticristo. Por ejemplo, el espíritu de Faraón, que sigue esclavizando a los débiles. El espíritu de Goliat, que sigue intimidando al pueblo de Dios. El espíritu de Sisara, que sigue prostituyendo a las mujeres. El espíritu de Nabucodonosor, que sigue cautivando la mente de los jóvenes. El espíritu de Herodes, que sigue matando bebés. Y cuando vemos a todos estos espíritus levantándose en Costa Rica, hay algunos cristianos que tiemblan porque tienen un Satanás muy grande y un Espíritu Santo muy pequeño. Pero cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que por cada espíritu de anticristo que se ha levantado, Dios siempre levanta a un hombre o una mujer lleno de un espíritu superior. Por cada faraón, Dios levanta a un Moisés. Por cada Goliat, Dios levanta a un David. Por cada Sisara, Dios levanta a una Débora. Por cada Nabucodonosor, Dios levanta a un Daniel. Por cada Herodes, Dios levanta a un Juan el Bautista. Dios levanta a un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Y esa es la solución para confrontar cualquier fuerza. Yo no sé qué espíritu de anticristo vas a confrontar. Si es la injusticia que hay en San José, si puede ser el narcotráfico, si puede ser la violencia contra la mujer, si puede ser algún tipo de maldad, puede ser pobreza, cáncer, algún tipo de depresión. Yo no sé qué anticristo vas a enfrentar, pero allí donde estéis, el Espíritu Santo y tú, el Espíritu Santo y tú sois mayoría. Puedes ponerte de pie, ponte de pie, y voy a pedirle al pastor que venga. Mientras el del sofá lo toca una vez más. No me quiero ir a España sin escuchar una vez más al sofá. Vamos, tócalo fuerte. Me gustaría preguntar, ¿hay alguien en esta sala que no haya entregado su vida a Jesús y que por lo tanto nunca haya experimentado a Dios metiéndose dentro de él, que no haya experimentado la realidad de Dios en él? Estoy haciendo un llamado a los que nunca lo han hecho, los que nunca han entregado su vida a Jesús y no han recibido el Espíritu Santo y que hoy quieren salvarse y comenzar una vida cristiana normal. Si tú quieres dar un paso, estás aquí invitado o invitada, te voy a pedir que a la cuenta de 3, como una señal ahí donde estás, levantes tu mano. Solamente una señal para Dios. ¿Estás listo? 1, 2 y 3. Levanta tu mano para que te veamos. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Ayúdame a mirar si hay alguien más. ¿Ahí hay alguien? ¿Alguien más quiere entregar su vida a Jesús? Sí, por ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Te veo allí. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Es el día de la salvación. Veo otra mano allí al fondo. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Por qué no oramos juntos esta oración? Toda la iglesia, acompañando a los que han levantado su mano. Señor Jesús, sálvame
Me arrepiento de mi pecado y mi vida rebelde. Ven a vivir a mí. Dame tu espíritu y hazme cristiano como Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.